mensaje especial: a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más, aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias, ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo, estamos por aquí un día más y venimos con el último grupo de la previa de la Eurocopa. Vamos con el grupo de España, este grupo B que integran España, Bélgica, Italia y Portugal, y que es el que más nos interesa evidentemente a nosotros y también del que más sabemos, sobre todo por la selección española y los rivales que los conocemos los tres muy bien, porque tanto Bélgica como Portugal hemos jugado contra ella recientemente en la Nations League, e Italia es una selección contra la que jugamos amistoso recientemente también y que es una selección a la que ya conocemos un poco también por años pasados. Así que desde luego tampoco es un grupo que nos pille muy de nuevas, es un grupo que además permitirá a España coger poco a poco ritmo en el torneo. Y que, bueno, Santi, desde luego España es favorito para el primer puesto del grupo. Luego ya el Sí, sí. segundo está muy abierto, tanto Bélgica como Italia como Portugal está ahí en esa pelea. No sé cuál ves un poquito con quizá más opciones de acabar segundo. Sí, a ver, yo voy a tirar por Italia, pero es cierto que tanto Portugal como Bélgica tienen opciones de ser segundas perfectamente. Y nada, con muchas ganas de analizar a los rivales de España. Vamos a empezar con España Sí. y nada, ilusionado con esta Euro y que España ya de primeras entre fuerte porque no queremos sustos para nada. Y nada, a darle caña. Una selección española que ya traemos la lista de sobra, pero la leeremos para la gente que aún no se la sepa. En portería, Catacoy, Suyastres y Nanclares. Defensa para Olga Carmona, Laia Aleixandri, María Méndez, Irene Paredes, Ona Batlle, Jana Fernández y Leila Wahabi. Centro del campo para Maite Zubieta, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Patrick Guijarro y Vicky López. Y delanteras, Esther González, Lucía García, Mariana Caldentey, Atenea del Castillo, Alba Redondo, Cristina Martín Prieto, Claudia Pina y Salma Parayuelo. Esta es la lista de España. También hay que recordar un poco novedades o actualidad. Aitana, pues ya tiene el alta hospitalaria, perdón, de esa meningitis vírica. Se está recuperando en su casa. Se espera que pronto pueda unirse con la selección española, pero bueno, lo primero es que se recupere bien y luego ya ver si se puede incorporar o no a la concentración. Y luego, hoy no ha entrenado Catacoy, que ha tenido una amigdalitis. Tampoco creo que sea nada importante. Es, bueno, un par de días mala, pero ya sabemos todo el mundo el tipo de enfermedades lo que son. Y luego también un golpe en el tobillo de Vicky López, pero que parece que tampoco reviste mucha gravedad. Así que es verdad también que es un poquito un inicio atrasmertado, un poco atropellado el inicio de Eurocopa, pero por lo demás, bueno, no es nada de momento demasiado importante, así que todo el equipo disponible para los siguientes partidos. Efectivamente, yo creo que España la vimos bien contra Japón, sobre todo en ese segundo tiempo, y será importante que apriete bien arriba, pero más que la presión arriba, porque van a desplazar bastante largo las selecciones rivales, será esa presión tras pérdida y que estén juntas en campo rival. La presión tras pérdida de cara a cortar esos contraataques de los rivales, porque es cierto que tampoco es que sean súper potentes al contraataque estas tres selecciones rivales, pero sí que te pueden marcar gol perfectamente. Sí, diría que es la máxima herramienta que tiene ante España, porque son equipos que Sí. no contraatacan igual como puede contraatacar una selección como Francia o como otros torneos no han visto con Nigeria, pero sí que tienen su peligro al contraataque. En cuanto a España, vamos un poquito con las virtudes, que son muchísimas. Realmente España tiene Sí, unas es que hay. virtudes muy conocidas, tiene jugadores de un talento brutal y que bueno, pues sobre todo, virtud de España, primero de todo, creo que es la capacidad de juego de una selección española que lleva jugando al mismo estilo de juego y de la misma manera y con las mismas jugadoras mucho tiempo y que al final juegan de memoria y se conocen tan bien que en tipo de torneos como estos esa capacidad de entenderse es importantísima. Una selección increíble jugando entre líneas, que triangulan muy bien, conectan con esa jugadora libre y que cuando le dan ritmo a la circulación de balón, al rival le cuesta llegar a las basculaciones y por lo tanto tienen tiempo y espacio para esos unos contra uno las jugadoras que reciben en banda. También es una selección que si esa circulación es rápida, los centros laterales son de mayor calidad y cuesta más que las rivales intercepten esos centros. Por lo tanto, España es muy importante es que le imprima ritmo a la circulación de balón y que realice esos cambios de orientación que vimos en la segunda parte de Patrick Guijarro, que son importantes de cara al juego de la selección. Sí, sí, evidentemente esa grandísima conexión de jugadores del Barça, también con
Aitana, bueno, Mariona, perdón, que ya conoce el juego aunque no esté en el Barça actualmente, que evidentemente es algo que España tiene a su favor, un juego muy definitivo, un juego muy clásico, con una identidad muy clara y que luego además pues, es muy efectivo porque España gana a partir de ahí y como vimos contra Japón en la segunda parte esa conexión tan rápida consiguió que España se llevara la victoria. También otra cosa que ha trabajado últimamente mucho España es un poco la presión tras pérdida, que es una selección que destaca mucho en ese aspecto. Al menos ante Japón se vio con ese segundo gol que marcó Vicky. Y es algo que en esta Eurocopa pues es importante porque al final hay partidos que estén muy Muy igualados, importante. que se consiga igual no estar muy cómodo, pero tener ese tipo de acciones en la que presionando consigas una jugada de peligro puede ser muy importante y también, por ejemplo, de cara a los rivales que tiene España por delante, es una opción muy buena porque si de por sí el balón siempre es de España, si las presionas constantemente y no dejas sacar el balón cómodamente, ahí España va a tener muchas opciones de recuperar balones en zonas comprometidas y generar mucho peligro. Sí, es una manera de asfixiar al rival y de marcar mucho el territorio y de que no las vean venir casi y sufren muchísimo. También te quería comentar las permutas y los intercambios de posiciones entre las jugadoras en ataque, eso es fundamental, porque al final suelen las selecciones defenderle en zona y les cuesta. Al final una te rompe al espacio, te genera el espacio por dentro, te aparece por dentro Mariona, Alexia, Aitana, quien sea. Y también esas paredes entre ellas y esas descargas de Esther pueden ser importantes de cara a conectar con la jugadora libre y buscar esos disparos desde la frontal que sobre todo Claudia Pina es especialista. Sí, sí, desde luego también esos movimientos entre líneas son muy importantes porque a España también le gusta mucho lo de fluir por el campo, lo de que Mariana entre por dentro, Pina también, incluso jugando con una 9 como Salda Parayuelo, también puede caer a banda izquierda para que por dentro entre alguna jugadora. Al final España es un juego muy, muy móvil, muy dinámico en ese sentido. Luego también otro factor a favor creo que es el banquillo, porque al final hay muchas Sí. jugadoras en el banquillo que pueden tener oportunidades y hacerlo muy bien. Ya se ha visto últimamente con España que ha habido partidos que iba perdiendo y sacaban del banquillo a Martín Prieto, a Lucía García o a Salma cuando ha salido de algún partido o Claudia Pina como contra Inglaterra y cambian el partido. Atenea en los dos últimos. Atenea también, es Sí. verdad que está haciendo muy buenos partidos últimamente desde el banquillo. Eso también es un factor importante porque España al final tiene 23 jugadoras que pueden en cualquier momento y que además son jugadoras que ya se ha visto que tienen impacto inmediato, que no necesitan mucho tiempo para dar un buen rendimiento y que además pues, son jugadoras de nivel muy alto. Sí, sí, eso yo creo que es una de las cosas que España ha mejorado respecto a los primeros. Bueno, respecto a los primeros partidos no, porque recuerdo que contra Bélgica fueron los cambios que agitaron el partido, por lo tanto es una de las fortalezas a lo mejor que no tanto se menciona, pero sí que las revulsivas están siendo muy importantes o han sido en esta Nations League, lo fueron, y nada, serán clave de cara a la Eurocopa, porque a lo mejor hay partidos en los que durante los 60 minutos, como mucho vayas ganando 1-0, se te atragante un poco o lo tengas empatado el partido y tenemos cambios de élite mundial. Así que hay que valorarlo muy positivamente. Para los rivales es un poco como, bueno, estamos parando un poco al equipo, que está Mariona, está Alexia, está Patrick Jarro, está Claudia Pina. Vale, vamos bien. Pero entra Salma, entra Atenea, entra Alba Redondo, Martín Prieto, Lucía García. Y al final cualquiera de ellas te puede desbordar en cualquier momento y eso evidentemente a los rivales les puede Es que preocupar aparte mucho. no son cambios literales de cromos, sino que son perfiles versátiles, diferentes. Sí, Una Salma a lo mejor con zurda, con ese recorte y disparo, luego Atenea con 1 contra 1 y rupturas. Tienes muchísimas sí, variantes en ataque. totalmente. Luego otro aspecto a favor, creo que es muy importante, es también esa mentalidad ganadora y la haber ganado ya. Porque al final España llega a esta Eurocopa y puede ganar el Mundial, ganar también la Nations League. Y es verdad que en los Juegos Olímpicos pues no pudo conseguir medalla, pero estuvo ahí muy cerquita. Y al final España ahora mismo llega a la Eurocopa muy diferente a como llegaba a la última, que era un poco... Bueno, somos un gran equipo, pero nunca acabamos de dar ese paso a demostrarlo. Ahora España ya sí que lo ha demostrado, es la mejor selección de ranking FIFA europea del torneo. Y evidentemente, pues ganar una Eurocopa no es nada sencillo, pero el hecho de haber ganado anteriormente te da un pozo competitivo y te da un respeto ante los rivales que es muy importante también de señalar. Y yo creo que el ambiente es mejor que el que había en la pasada Sí, Euro y creo que eso también puede sumar, así que eso va a ser fundamental de cara a que España compita muy bien y creo que incluso tiene una ilusión añadida de cara a esta Eurocopa
sobre todo Alexia, porque no pudo jugar la anterior y yo creo que eso puede sumar muchísimo. Sí, Alexia es un factor importante porque tampoco pudo jugar el Mundial muy bien. También. Y Nations League, la Final Four, también se la pierde por lesión. Con lo cual, al final, Alexia nunca ha estado en un gran sitio de la selección española y ojalá que esta oportunidad sí que lo pueda aprovechar. Luego también, pues la gran temporada de Mariona, que ha hecho una temporada fantástica con el Arsenal y una jugadora que para mí es la jugadora que hace más jugar a España, dentro de que todas son muy Sí. importantes, pero que Mariona es la jugadora que más filtra balones, la jugadora que más capaz es de meter quizá esa superioridad en el centro del campo. Y luego también Claudia Pina, que llega en estado de racha espectacular. Lleva los últimos partidos con España, 9 partidos, 7 goles ha marcado con España. Y es una futbolista que además llega con ese puntito de inspiración que siempre es clave en este tipo de torneos y que realmente pues está en ese momento en el que todo te sale. Las dos jugadoras con más aura y determinantes son Claudia Pina sin ninguna duda y Mariona Caldentey. Es que te ofrecen muchísimo juego entre líneas, te ofrecen mucha calidad en centros y pases y obviamente a la hora de marcar, sobre todo claramente Claudia Pina con esos golazos que nos tiene súper acostumbrados y muchas ganas de que brillen en esta Euro. Totalmente. Y la parte negativa de España, que también la hay, evidentemente, porque tampoco todo puede ser Sí, perfecto, pues hemos comentado un poquito antes la lista. Es verdad que hay muchos recambios, pero quizá el centro del campo, ahora mismo con la posible baja de Aitana para el primer partido, y veremos si para alguno más, es una baja importante. Porque al final solo te queda Vicky en el centro del campo, más Maite Zubieta. Y es verdad que puedes jugar con Mariona o con Claudia Pina en el centro del campo, pero también te obliga a hacer cambios en la delantera y eso al final como que cambia un poco todo el sistema. Eso es lo que creo que hay un poquito por comentar de la lista, que lo veíamos anteriormente, que faltaba igual más jugadas en el centro del campo y luego en ataque hay muchos perfiles diferentes, porque tienes nueves como Salma, si juega ahí, tienes nueves como Martín Prieto, como Alba Redondo, como Esther González, extremos como Atenea, también por supuesto como Claudia Pina. Pero es verdad que a mí la situación del centro del campo, más teniendo en cuenta la baja de Aitana, sí. ahora mismo al menos, pues es lo que más dudas me genera. Aparte, esa relación que has dicho de, claro, pongo a Mariona o a Claudia Pina en el centro del campo y, claro, tienes que meter a Salma o a Atenea, que para mí son perfiles que obviamente tienen muchísima calidad, pero yo no me fío al 100% de que tengan esa continuidad en los partidos y esa regularidad, Eso es. porque tienen partidos que no están, básicamente, que Y que son fallan revulsivas de controles, que mucho están... nivel, pero es verdad que de Eso inicio sí, pueden es perder un poco de esa es efectividad. que su fuerte es entrar en las segundas partes de estas dos jugadoras y yo creo que ahí está. También me gustaría comentar que las laterales, que es cierto, sobre todo yo creo que sufre España a espaldas de Olga Carmona. Lo vimos contra Japón y en alguna acción y yo ahí es la duda que me genera que nos puedan atacar por ese costado sobre todo. Mm. Pero bueno, Olga a nivel ofensivo sí que te suma bastante. Tiene algunos partidos donde no está precisa en los centros, pero es una de sus virtudes. Por lo tanto, puede conseguir alguna asistencia en esta Euro y necesitamos también a esa Olga que en defensa también suma porque también tiene esas intercepciones y cómo corrige al espacio que lo hace bastante bien. Sí, sí, sí. Ese es quizá de los aspectos que España tiene un poquito como más débiles, esa banda de Olga Carmona en el apartado defensivo, porque evidentemente ofensivo, pues es una futbolista con un nivel muy, muy alto y que puede aportar mucho. De hecho, bueno, pues el Mundial ya se vio y también la Nations League, que dio una asistencia en la final. Pero es verdad que el aspecto más defensivo puede tener más problemas y eso precisamente creo que el punto débil de España, o al menos lo que hay que mejorar para el torneo, que al final España llega al torneo después de encajar gol durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos consecutivos y no dejar la portería cero en un partido oficial desde el último partido de fase de grupos de los Juegos Olímpicos contra Brasil. Es decir, prácticamente un año sin portería cero en partido oficial. Que eso es a mí lo que más me preocupa de España, porque que se va a marcar goles es un hecho. España tiene jugadora para marcar goles sin problemas, con Mariona, con Claudia Pina, con Alexia, por supuesto también con las delanteras como Esther, como Salma, Martín Prieto. Gol España tiene y si no, las frontales también pueden marcar gol. Sí. El problema está en que no siempre tienes que remontar. España lleva acostumbrada a remontar últimamente y eso hay que mejorarlo porque en el torneo como la Eurocopa es más complicado que hacerlo que en otros partidos. Y eso, por ejemplo, pasó
Bélgica en la fase de Nations League, también pasó contra Italia en ese amistoso, también pasó contra Portugal en uno de los partidos. Entonces, esos apartados es lo que hay que mejorar, porque al final España tiene que ser capaz de dominar desde el principio, de imponer su ritmo y de mandar en los partidos, porque si te pones por delante en estos partidos contra rivales que se encierran, es todo mucho más sencillo. Si te toca remontar a rivales que se encierran, pues entra la desesperación, entra también un poco esa Sí. falta de ideas, la falta de frescura y eso al final a los rivales hace crecerse. Sí, ese segundo gol de cara antes de que entren los cambios en la segunda parte, si España, bueno, a ver, ya el primero ya está muy bien, pero ese segundo Sí, es que a también. estas selecciones las dejas bastante cao, por lo tanto va a ser muy importante, sobre todo el primero, pero hay que ir a por el segundo y este equipo, esta selección es muy de partidario de esto, de ir a por el segundo, el tercero, el cuarto y los que vengan. Y eso es muy positivo. Lo último que quería comentar son las centrales, que nos falta por mencionar que con balón ya sabemos la calidad que tienen para filtrar bastantes pases, tanto entre líneas, pases largos, para abrir con esas aperturas a banda. Y en defensa algunas dudas me generan en algunas situaciones. La espalda de Irene Paredes en algún momento es cierto que es una gran correctora, pero tiene algún momento en el que esa línea no acaba de estar del todo bien, o mejor dicho, no se aprieta bien a poseedora y la línea como que se queda muy adelantada y tendría que recular unos metros atrás de cara a esas rupturas de segunda línea, por ejemplo. Y Laia el otro día vimos no solo el error en salida de balón, sino hubo una acción que Sí. le suele costar, que es cuando salta a presionar, que salta a presionar bastante, como que no mide bien si aguantar o si saltar a tope en serio, ¿no? Y en esas dudas del Haya a veces le ganan ese duelo y a partir de ahí, si te ganan ese duelo, España sufre muchísimo porque te quedas con menos jugadoras y te atacan el espacio de esa línea defensiva. Sí, en cuanto a resultados de España últimamente, pues bueno, viene de clasificarse para las semifinales de la Nations League, también ganó ese amistoso ante Japón por 3-1. Ha ganado últimos 5 partidos, últimos 6, solo ha perdido el de Inglaterra en Wembley. Luego anteriormente en los Juegos Olímpicos ya sabemos lo que pasó, que España no fue capaz de ganar a Brasil ni a Alemania. Pero bueno, al final viene bien la selección española, eso no es así, no es Ah, sí. quizá el mejor momento de España, lo que se llevaba mejor para mí en cuanto a resultados a los Juegos Olímpicos, pero luego, por ejemplo, los Juegos Olímpicos fueron mucho peor en cuanto a juego. También hay que decir que el partido del viernes contra Japón fue mucho mejor de cómo se llevaba a España a los Juegos Olímpicos el año pasado, porque eran partidos que a España le costó mucho, que lo sacó adelante con bastante sufrimiento, y el de Japón, por ejemplo, se vio una España que aún le queda un poco de físico, le queda gasolina en el tanque y se vio una España mucho más mejorada físicamente que lo que se vio hace un año. Sí, sí, totalmente. Yo creo que España llega en un buen momento, tiene margen de mejora, pero lo dará todos 100% y veremos grandes partidos de España al máximo y toca disfrutar. Bueno, y leo un poquito al chat y primero agradezco muchísimo aquí a nuestro querido Ani Rodríguez por esa suscripción de 4 meses ya. Buenas y derretidas tardes. Bueno, no sé en Asturias cómo hará, pero aquí en Ávila, por ejemplo, hoy ha pegado una lluvia tremenda, con lo cual hay un bastante mejor temperatura de la que hubo ayer. Ahí ya está, no frío, pero temperatura agradable, digamos. Decían por aquí también, Lexa, que vamos a ver cómo viene España, porque al final es verdad que se vendió también en 2022, que llegaba todo perfecto y luego no era así. La diferencia es que después de eso, de lo que pasó, que esa petición de cambios para mejorar, España ganó. Con lo cual ahora puede haber cambios para mejorar, sí, pero no será la misma sensación de problemas que hubo entonces. Pregunta por aquí María que será viable que ponga a Ana y Jana juntas por las bandas. Hombre, viable puede ser. A mí tengo que decir Claro. que Jana no me ha gustado con España. Jugó ante Portugal los 2 partidos y a mí no me convenció. Con el Barça sí que ha jugado muy bien, pero con España no me ha convencido. A ver, es que de lateral, pues no, tampoco brilla tanto. Quitando los centros laterales, ofensivamente no te suma muchísimo. Es cierto que tienes una lateral central, digamos, que te gana bastantes duelos y que salta bien a presionar y que por ahí te puede sumar, Jana, pero no creo que la veamos tanto. Sería evidentemente con Ona por la izquierda y Jana por la derecha.
Bueno, a ver, puede ser una opción, evidentemente, no hay que descartarlo, porque también hay que tener en cuenta la posibilidad de que haya sanciones durante el torneo, que haya apercibidas y haga cambios por ahí. Y titular, pues en principio será Onavache por la derecha y la suplente será Llana, pero no veo tampoco imposible que no sea así. Decía también por aquí sobre el tema de Aitana, si va a llegar a la Eurocopa. Bueno, yo creo que sí. Para el debut lo veo difícil, porque al final estamos a 3 días del debut. Ella aún no ha entrenado, sigue recuperándose de esa meningitis vírica. Y hombre, yo creo que para el debut no estará. Para el segundo partido contra Bélgica, puede que tampoco. Pero yo creo que lo que van a intentar es que vaya poco a poco físicamente entrando en ritmo y que pueda ayudarla ante el torneo. Entonces, pues bueno, si puede jugar ante Bélgica unos minutitos y ya poco a poco ponerse a tono para jugar contra Italia y más adelante estar bien, creo que es el objetivo. Yo creo que al final hay que ir con esa calma suficiente porque es un problema de salud importante y sobre todo no es ya el apartado eh, futbolístico, que eso no hay que recuperarlo, pero sí el ritmo físico, porque al final es un virus que te deja muy mal el organismo, te deja débil y eso cuesta tiempo de recuperar y evidentemente habrá que esperarla. No hay que poner tampoco ningún plazo, pero habrá que esperarla porque nos trae para el debut y veremos para los siguientes partidos. En 2 semanas son los cuartos de final. Yo creo que de cara a ser titular, a lo mejor puede llegar a ese partido. Ojalá llegue como titular a los cuartos, que será importantísimo. Porque supuestamente España se enfrentaría a una segunda clasificada. Sí, sí, No primera de recuerdo de grupo, qué sí. grupo. De la, de Los la. cruces. De la que Bueno, son pues. Finlandia, Bueno, Islandia, Suiza y Noruega, tampoco. que es un partido a priori Tampoco. bastante Claro. asequible. Por eso, tampoco hace. Incluso si no llega, tampoco sería un megadrama, ¿no? Pero ojalá esté, obviamente, e incluso si está en el tercer partido como titular, por mí mejor. Es una jugadora diferente a los otros perfiles de mediocentros que tenemos y Sí, agita muchísimo y esas no, no, y además conducciones es de un Aitana es perfil que necesario. Además es una jugadora que sí, siempre en sí. este tipo de torneos se suele crecer bastante y estoy convencido de que si acaba llegando lo hará a muy buen nivel. Acabando un poquito con estadísticas de la selección española, pues bueno, destaca un dato que a mí me parece brutal, que es en tiros totales por partido de España, promedia en la Nations League 27,2 por partido, que es una cifra brutal. Hemos visto selecciones como Inglaterra, como Francia, como Países Bajos, Alemania, que promedian 13, 14, España 27. A puerta de los cuales 9,3, que es una tercera parte, que tampoco está mal, es una cifra más o menos aceptable. Tiene un poco de registros en todos los datos de España, porque es marca dentro del área, marca de fuera del área, marca también con la izquierda, con la derecha. Solo un gol de cabeza, por ejemplo, que lo marcó Laia Aleixandri en el partido ante Y tiene Portugal. algo de potencial. Te quería comentar antes que tiene algo de potencial para marcar de cabeza en jugadas de Sí, sí, estrategia, también, porque en el también. Barça lo Sí. hemos visto con Patri haciendo buenas acciones, porque España tiene a Claudia Pina, por ejemplo, que centra muy bien y por ahí podría venir algún gol de sorpresa, digamos. Sí, desde luego. Es un apartado que España. Es verdad que desde la entrada en el cuerpo técnico de Nacho Fernández, creo que España ha mejorado bastante por ahí. Y es cierto que no llegan tantos goles a balón parado, solo este tanto, pero sí que hay más No, ocasiones de peligro. Luego al final, pues sí. puede ser que no acaben en gol, pero España sí que genera bastante balón parado. Y en torneos como estos, ese tipo de jugadas son muy Contra importantes. Inglaterra recuerdo alguna que luego la paró la portera Hampton, Mm, luego en el último sí, partido sí, sí. también contra Japón incluso un remate de La Haya, por lo tanto España tiene ahí, no es una fortaleza ofensiva, pero sí que es Es un algo en lo que recurso, es puede una crecer en herramienta que esta la Euro. puedes Es un sacar gran si, recurso, si la tienes que hacer efectivamente. mano de ella, pues ahí la tienes. Dice por aquí Lexa que en los últimos meses ha mejorado el porcentaje de conversión. Sí, sí, bueno, evidentemente cuando vienes de meterle 5 a Bélgica, eso sube un poquito el porcentaje. También es los 4 goles a Portugal y aquel 7-1 fantástico en Balaídos, que fue el penúltimo partido de España en esta Nations League. Pasamos con el siguiente equipo del grupo y vamos a empezar con el primer rival de España, que es la selección de Portugal, una selección portuguesa que llega a la Eurocopa después de unos últimos años que ha mejorado mucho la selección. Es una selección en crecimiento, es una selección joven, pero ya con años de trayectoria y que, por ejemplo, pues jugará su segunda Eurocopa. La primera fue la última, la de Inglaterra, que estuvieron ahí, bueno, no muy cerca de pasar, pero dieron una buena imagen. Luego jugaron el Mundial, donde se quedaron también fuera de fase de grupos, pero compitiendo mucho a Estados Unidos.
Luego en esa liga, que es verdad que no ha ido también para ellas, porque han conseguido muy pocos puntos en esta última Nacional, es el último equipo de su grupo, pero es una selección con jugadas importantes, interesantes y que además pues tiene un poco ese estilo de juego que va mejorando poco a poco y para mí es un poco mi candidata a ser segunda de grupo. A mí lo que me gusta de Portugal es ese centro del campo a la hora de ganar bastantes duelos terrestres. Es un equipo que cierra bastante bien los espacios entre líneas. Y a España, por ejemplo, creo que fue en el partido en Portugal que hubo bastantes minutos que le costó avanzar en el terreno de juego. Y bueno, Inés Pereira yo creo que es de las mejores jugadoras del equipo. Sorprende que sea una portera, pero hay que decirlo y es así. Y luego arriba tienen a Diana Silva, que yo creo que es junto a Kika, pero claro, Kika, al no ser una incógnita de cómo va a estar físicamente y cómo va a rendir en el terreno de juego, pues veremos. Yo creo que Diana Silva es la que puede marcar un poco las diferencias arriba. Sí, bueno, al final es cierto que la portera es fundamental. Tiene una portera como Inés Pereira, que además la temporada siguiente se queda en el Deportivo. El ataque es verdad que depende un poco de Jessica Silva, que llega a la Eurocopa, aunque un poquito justa, igual que también Kika Nazaret y también Lucía Alves, que son jugadoras muy buenas, pero es verdad que no llegan en su mejor momento, pero una vez que están, pues hay que aprovecharlas. Y la lista de Portugal es la siguiente: en portería Cotallarde junto con Patricia Morais y Inés Pereira, que es evidentemente titular bajo palos. Defensa para Lucía Alves, Catalina Amado, Ana Borges, Correia, Carole Costa, Diana Gómez, Marchao y Ana Seiza. Centro del campo para Faria, Fonseca, Andrea Jacinto, Kika Nazaret, Andrea Nonton, Fátima Pinto, Tatiana Pinto y Dolores Silva. Y arriba Ana Capeta, Delma Encarnasao, Diana Silva y Jessica Silva. Ahora veremos también un poco tu esquema de juego, porque tú con Portugal has diseñado, bueno, es el habitual, no es tampoco lo que has hecho tú, sino que es lo que suelen hacer. Ese 3-5-2 o 3-4-3, dependiendo de los rivales, pero defensa de 3 muy clara, con 3 centrales que además ya, por ejemplo, con España jugaron de esa manera y se vio que tienen ese sistema muy interiorizado. Y carreras por las bandas, tanto por la izquierda como por la derecha, y luego arriba 2 puntas rápidas, en este caso, ¿no? Sí, así es. Tienen verticalidad con ese juego directo de las centrales y también de Jacinto, que filtra muy buenos pases. Muy buenos pases. Sí. Incluso Tatiana Pinto tiene esa calidad para filtrar esos pases al espacio. Y ojo con tanto las laterales de España como las centrales que les van a buscar la espalda, y seguro que el cuerpo técnico de España ya se los ha trasladado y confío en que lo defendamos bien, que estén bien perfiladas y no nos causen mucho peligro por ahí. Obviamente, aquí tenemos el 11 en portería: Inés Pereira, defensa para Ana Borges, Carole Costa y Fátima Pinto, defensa con 2 carrileras, por la derecha Catalina Amado, por la izquierda, en este caso, has puesto a Bea. Por la izquierda, a Bea, pero creo que va a ser Marchao, no sé quién va a ser. Porque incluso ha jugado Borges, creo. Sí, bueno, a ver, verdad que con Lucía Alves recuperada, pues puede que juegue Alves por la derecha, Amado de central, igual Ana Borges por la izquierda, bueno, puede ser. Dentro del campo para Andrea Jacinto, con Andrea Norton y Fátima Pinto. Y arriba Jessica Silva y Diana Silva, también pueden jugar como han jugado últimamente, pues jugadores como Ana Capeta, también Tema Encarnasao, Correia también ha jugado algunos partidos últimamente con la selección lusa. Y bueno, es un equipo que tiene un sistema muy, muy claro, como vemos. Juegan claramente con ese 3-5-2 o 3-4-3, un poco cambiando en situaciones diferentes. Y que, bueno, es un equipo que le gusta jugar no tanto igual. Contra España sí que lo harán, pero contra otros rivales como Italia o Portugal o Bélgica, es una selección que les gusta tener el balón. No es una selección que sean de aguantar. Le gusta también con 3 centrales no solo defender, sino también defender adelantadas. Con lo cual, presionar mucho a los rivales, recuperar balones arriba, tener el balón constantemente. Y es un equipo un poco valiente. Aunque defienda con 3, no es esquema de juego hiperdefensivo. Contra España sí que lo será, pero contra Italia y contra Bélgica veremos una Portugal más dominante con el balón. No, son jugadoras que son fiables desde el pase corto. Las 3 realmente, eso sí, sufren bastante a la espalda. Contra España no creo porque estarán bastante hundidas, sí. Pero frente a Italia y Bélgica, ojo, que les van a buscar sabolear
Tessa Bulaer, por ejemplo, les va a buscar seguro la espalda y ahí pueden sufrir, pero es un equipo proactivo que se dice a nivel táctico que buscan defender hacia adelante contra selecciones más de tú a tú y lo hacen bien porque ganan bastantes duelos terrestres. Luego comentaré que a nivel de duelos aéreos son de las peores selecciones, creo, de la Eurocopa, pero bueno. Sí, sí, el apartado que comentas de que es un equipo valiente creo que es cierto. Al final es una selección que le gusta mucho ese tipo de acciones de tener el balón, porque tiene jugadores, como decíamos, con Andrea Jacinto, con Tatiana Pinto, también más como Kike Nazaret, si juega finalmente o no de inicio, también jugadoras que tienen buen toque de balón de atrás, como Diana Gómez, también Ana Borges. Al final es una selección que tiene jugadoras que tienen buen toque de balón. Y es verdad que también la espalda les cuesta. Eso es una selección, por ejemplo, le ha costado mucho. Contra España, por ejemplo, se vio que España le marcó, si no me equivoco, de los 4 goles de Portugal, creo que fueron 2 o 3 a la espalda de las laterales o de las centrales también. Y en el partido de Balaidos un poco lo mismo. España generó mucho las espaldas de las jugadoras defensivas porque les costó sobre todo un apartado que es no ya el defender proactivamente, sino que muchas veces defendían las 4 en bloque. Con lo cual muchas veces se movían las 4, dejaban un lado descubierto y era como una defensa un poco que iba reaccionando a lo que proponía el rival, pero muy tarde, y eso les dejaba unos espacios que España machacó y que tienen que mejorar, porque evidentemente eso en este tipo de torneos tienen que ser mucho más precisas y sobre todo mucho más estructuradas, no pueden ir tanto a reaccionar al rival. Ser más compactas, más organizadas, claro, y coordinarse mejor entre ellas, que haya también mejor comunicación y no puede ser una defensa muy, digamos, tienen que mostrar la experiencia que realmente han mostrado en muchísimos partidos y yo creo que Portugal, veremos una mejor Portugal en defensa, aunque es cierto que es una selección que sufre muchísimo. También quería comentar las espaldas de las carrileras, juegue quien juegue, filtrar pases ahí para el rival va a ser muy importante. Mariona, por ejemplo, lo va a buscar, etcétera. Ona Valle también tiene buenos pases a espaldas de laterales o carrileras. Una vez salte esa carrilera a banda, España tiene que buscar la profundidad en esa espalda y encontrar espacio 100% y cuando ya le toca replegar un poco, aunque sean 10 metros, luego ese pase atrás, como el que vimos el otro día hacia Claudia Pina en ese punto de penalti, pues es muy importante de cara a la Euro para España. Sí, Portugal llega a la Eurocopa, como digo, después de esa última fase de Nations League, solo ha ganado un partido, ganó a Bélgica 0-1 en la segunda jornada, empató contra Inglaterra 1-1 y luego doble derrota contra España, 2-4, 7-1 y doble derrota también en los últimos partidos por 6-0 ante Inglaterra y por 0-3 ante Bélgica, que será además un rival que tendrán en este mismo grupo, con lo cual también un poco el aspecto mental puede jugar un papel importante. Y llegan también a la Eurocopa después de clasificarse vía repesca. Primero contra Azerbaiyán ganaron 1-4 y 4-0. Y luego contra República Checa 1-1 la ida y 1-2 la vuelta con doblete de Dolores, perdón, de Diana Silva, que fue clave con ese doblete en la vuelta. Una selección la portuguesa que evidentemente pues pasar a cuartos de final es su mejor resultado porque aún no lo ha conseguido nunca. Evidentemente ese es el objetivo para el torneo. Y en cuanto a estrés, hemos comentado ya algunas de ellas, muy conocidas, como Jessica Silva, Diana Silva, también Kika Nazaret, si está recuperada, Lucía Alves, Diana Pinto. Y en estadísticas, pues por ejemplo, en esta Nations League la máxima goleadora ha sido una central, ha sido Carole Costa, con 2 goles, la única que ha metido más de un gol en este torneo para Portugal. Asistentes. Supongo que han sido acciones a balón parado, no recuerdo ahora. Si tú has visto los goles, yo creo que han sido a balón parado, ¿no? Lo voy a recordar porque, a ver, los de España no recuerdo si marcó, creo que no marcó, de hecho. Ah, sí, marcó uno de los goles, que fue a balón parado, exactamente, sí. No, fue un penalti, mejor dicho. Fue un penalti. Y el otro creo que fue... Eso es lo que te iba a decir. Han sido 2 penaltis. 5 goles han marcado. 5 goles han marcado han sido 2 penaltis. Han marcado tan solo 5 goles en 6 partidos y 2 son de penalti. Sí. Es por eso que a mí me genera dudas, incluso... En mi porra personal yo las pongo últimas. Ojo con lo que voy a decir, pero yo las pongo últimas. No. A ver, motivos para ello hay. No, desde luego. Y es cierto el tema de los penaltis que dependen un poquito de ellos. En la fase de clasificación para la Eurocopa, pues tuvieron como máxima goleadora a Diana Silva con 5 goles, con Tessa Nakapeta, también Carol Costa, que también marcó
de penalti, si no me equivoco. Asistencias, 2 Ana Capeta, 2 Amado y 2 Joana Marchao. Y bueno, es que es verdad que en esta clasificación para la Eurocopa pues tuvieron el grupo fácil porque estaban en la Liga B y ganaron 5 partidos. Solo empataron 1 contra Bosnia, pero ganaron cómodamente a Irlanda del Norte y a Malta. Bueno, realmente es una selección que conocemos muy bien, con jugadoras de talento, jugadoras además con experiencia en la máxima élite. Y yo un factor que les voy a meter de por qué confío en que puedan llegar lejos en el torneo, aparte de esa calidad que tienen, que eso es indudable, me parece que es un equipo que, lo comentaba en una entrevista Tatiana Pinto con nuestro compañero José María Nolé, de Fútbol Portugués de España, que hablaba de que es una selección que se han tenido que creer que eran buenas, que han tenido que creerse que podían competir ante cualquiera, y ese proceso yo creo que lo han conseguido completar con éxito, porque hace unos años era una selección que, bueno, tenía buenos futbolistas, porque al final Jessica Silva lleva tiempo ya llamando a las puertas, es una selección con jugadoras conocidas, con experiencia, pero que no acaba igual de dar ese salto al máximo nivel. Y poco a poco pues han ido compitiendo un poquito más, se han ido creyendo y hasta el punto de, por ejemplo, en el último mundial, dejar a Estados Unidos pues con un susto en el cuerpo, porque tuvieron un palo para mandarlas fuera del mundial en fase de grupos. Y luego, por ejemplo, en esta Nation League pues no han sido tan buenos, pero, por ejemplo, en inferiores han conseguido llegar a semifinales en este último torneo. Con lo cual, es un poco la sensación de que el fútbol portugués está llegando y es un factor que yo creo que es positivo para ellas, el hecho de competir, de ya verte al máximo nivel, y luego puede ser que pues de repente en este grupo acaben con 0 puntos, porque puede ser, y finalmente en esta Nations League pues han sido el peor de grupo y de hecho han descendido a la Liga B. Pero confío en ellas por ese aspecto de que van creyendo, de que van confiando en una idea, en un seleccionador que lleva tiempo con ellas, y también un poco la sensación de que es un equipo que se lo ha creído ya, que luego puede ser que no consigan resultados, pero que una vez que se lo creen, todo es mucho más sencillo. Sí, y a ver también el tema Kika, yo, no tanto en el partido contra España, yo creo que en el segundo a lo mejor Sí. ya puede tener más presencia y si tiene minutos de calidad, ya sabemos que Kika le puede aportar mucho a Portugal, sobre todo ser ese nexo para conectar con las delanteras que son rápidas y que tienen esas rupturas, pues puede ser muy importante esa visión de juego que tiene Kika y ella misma que también tiene esa gran definición desde dentro del área, incluso desde la frontal y puede aportar también esa calidad en el último pase y en ese último, en el disparo también. Sí, lo que comentas al final también es muy importante. El hecho de Kika Nazaret, pues bueno, yo creo como dices, que ante España si juega, igual juega 5 minutos, 10 minutos para que coja ritmo. Y lo clave es contra Italia, que es lo que comenta por aquí Lule O Box, por que ese ejemplo, partido en el es caso de que importantísimo. Sí. en el caso de que Portugal pues vaya ganando un partido contra Bélgica e Italia y te entre Kika, también te puede acumular pases. Es una jugadora que Sí, te puede dormir el partido, te puede hacer que tu equipo tenga más el dominio de la posesión y a partir de ahí ganar el partido. Por lo tanto, sí, Kika sí, sí. es una jugadora que contemporiza bien el juego, no es solo vertical, no es una jugadora que... Yo creo que la gente que a lo mejor no tenga tan vista a Kika piensa que a lo mejor es una jugadora con mucha verticalidad, que lo es, pero también es una jugadora inteligente y que duerme los partidos. Es una futbolista que también, como dices, es muy importante ese aspecto en ella. Es una jugadora con buen toque de balón, que también tiene esa capacidad para sacar faltas si llega el momento. Dormir el partido, como dices. Entonces, sí que creo que la pueden utilizar de esta manera. Y evidentemente para Portugal tiene un calendario por delante. Bueno, que no es el mejor, porque empezar contra España puede ser que sea lo bueno para empezar con lo peor y luego ya por lo que queda ya te has quitado al coco, pero empezar con puede 0 puntos, pues tampoco era la mejor manera de empezar. Luego tienen contra Italia ese partido fundamental en el que evidentemente se va a jugar esa opción de pasar a la siguiente fase y luego acaban contra Bélgica, un equipo que ya conoce muy bien, como digo, han jugado contra ya será Nations League, han conseguido una victoria y una derrota. Y bueno, pues será un partido que veremos también cómo llegan ambos equipos, cómo llega tanto Bélgica como Portugal, pero presumiblemente se jugarán bastante en ese último duelo de grupos. Vamos con el siguiente equipo, el siguiente rival de España. En el segundo partido, España se enfrentará a la selección de Bélgica, un equipo muy conocido, porque España ha jugado contra ellas mucho recientemente, hasta 4 partidos en los últimos años. Último año, mejor dicho, 4 partidos en el último año y 4 partidos dados con 4 victorias para España, aunque es verdad que son diferentes un poco sensaciones de los partidos. Una selección belga que conocemos muy bien, con jugadoras con pasado en la Liga F o presente, como en el caso de Yassine Blom. También tenemos jugadoras
históricas como Tessa Bullard, también el Van Avermaet, también por supuesto perfiles como Caimán, exactamente, o de Caini. También por supuesto la ex guardameta del Chelsea y por de Huelva, Niki Ebrar, que la última Eurocopa se salió, fue una portera del torneo. En aquel Bélgica pasó de fase de grupos gracias a su gran participación en la guardameta. Y bueno, la lista de Bélgica, pues aquí la tenemos en pantalla. También ha tenido un cambio de seleccionador. Ya no está. No me olvido el nombre del entrenador que tenía anteriormente, pero ahora está Gunnar Totir en el banquillo. Y tienen a Bastián, Niki Ebrar y Lichifus en portería. Defensa para Caimán, Del Dols, Iliano, Jansen, Kes, Mertens, Filgens y Tisiak. Centro del campo para De Caini, De Truyer, Don, Misipo, Teulins, Van Avermaet y Wijnands. Y arriba Yassine Blom, Eurlings, Tolova, Van Kerkhoven y Tessa Bullard, que evidentemente es la gran figura de este equipo, la máxima goleadora, la más importante en todo, porque es una jugadora que mete goles, que gana balones por arriba, que aguanta balones, que corre el contraataque. Es, bueno, la estrella de este equipo sin lugar a dudas y evidentemente la grandísima estrella de esta selección belga. Sí, te comentan que vaya pronunciación, sí, es de aplaudir otra vez, como el otro día. Muy bien. Espero que haya estado bien, sí, porque igual no. Luego a mí me gustan, por ejemplo, la verticalidad que aporta la carrilera Janssens. Lo hace muy bien, también tiene calidad para ese último pase y esos centros. Pero no, sobre todo Tessa Bullard, esas rupturas, cómo te hunde a las centrales, cómo te fija también a las centrales. La inteligencia que tiene para rematar centros en el área, atacar ese segundo palo, ha marcado algún gol atacando el segundo palo en centros laterales, y es una de las principales virtudes de Bélgica, no como selecciones como contra España, donde no va a tener tanto el balón, pero si consiguen tener el balón y atacar verticalmente por banda, esos centros es una de las principales bazas de Bélgica y tienen que tener cuidado las selecciones por ahí. Sí, desde luego. También se juega contra España, que es un equipo que cagó mucho el área y consiguió hacer daño por ahí. Y eso es una selección que además tiene centrales muy altas. De hecho, el gol que marcó Bélgica ante España ese último partido lo marcó a balón parado. Es verdad que estaba el partido ya acabado, que quizá puede haber un poco de relajación, pero es un arma que también tiene Bélgica. Y aquí el sistema que dibujas con ellas es un sistema 3-4-3, con 3 centrales también, que es verdad que es lo que suele utilizar la selección belga, con Delors, Tisiak y Caimán central, lateral derecho para Janssens, izquierdo para Mertens, De Truyer, Van Avermaet en ese doble pivote, y arriba Eurlings, Teulens y Bullard. Quizá contra España veremos más un 3-5-2 con una jugadora más en el centro del campo. Sí, efectivamente, es lo que te iba a decir, con Eurlings en el centro del campo, Eurlings junto a Tolova o De Truyer y a Joel, que nos nombre la número 10. Sí. Van Avermaet, pues ella, que es una gran jugadora que gana muchísimos duelos aéreos, de hecho mide 1,85 m, que es sorprendente, es una crack en los juegos aéreos y ofensivamente hay que vigilarla porque, bueno, no solo a ella, sino a Caimán también y a la otra central, Kiss. Kiss también es una jugadora que lo hace bien ahí y hay que vigilar las jugadas de estrategia de Bélgica. Sí, luego es verdad que a mí es una jugadora que en este equipo no la pones de inicio, pero que por ejemplo contra España, en el partido de España, en el Ciutat de Valencia. Exactamente, ese primer partido, jugó Misipo y me gustó mucho, hizo un daño muy Misipo increíble, vaya. Es una futbolista rápida, vertical, buen toque de balón también. La conducción potente. Sí. Y es verdad que pones a Janssens, que es más la habitual Janssens, o la que jugó, por ejemplo, contra España en el último partido. Pero a mí, por ejemplo, me gustó mucho Misipo en aquel encuentro. Pero bueno, evidentemente eso depende del partido. Y, creo que tiene más titularidad de Janssens, pero bueno. Sí, por eso digo. A lo mejor juega. Que juega normalmente Janssens. Es verdad que han jugado algunas veces incluso juntas, con Misipo más adelantada. Pero sí es habitual que juegue más Janssens. Y luego aquí en este equipo podemos claramente, ¿no? La idea de juego que tienen es mucho más defensivo que, por ejemplo, Portugal. Sí que tienen un 3-4-3 con 3 más retrasadas, con 2 carrileras que tampoco suben tanto y con un centro del campo más, digamos, hormigonado. Un centro del campo con jugadoras de calidad, pero sobre todo con bastante contención y que eso evidentemente es... Sí, son más de perfil defensivo.
Claro, y yo creo que también será un poco el plan ante Portugal y contra Italia. Es un equipo que creo que su mayor arma es el contraataque. No es un Sí, equipo muy propositivo, transitar es un equipo que le gusta más para eso, ganar. aguantar y contraatacar, y que también lo hacen muy bien, por supuesto. Sí, por ejemplo, Caimán tiene buen pase largo y las carrileras buscan esos pases en profundidad, atacando las espaldas de las rivales, y eso lo buscarán bastante. Las rupturas bueno, de las que están arriba, Bulaer, Teulings, van a buscarlas seguro ahí. Y nada, también Mertens, el lateral izquierdo, es una jugadora que aporta bastante profundidad y tiene calidad para filtrar buenos pases. Así que las carrileras para mí suman más en ataque que, por ejemplo, las de Portugal. Pero claro, a contrapartida, el centro del campo de Portugal, pues yo creo que pueden tener la posesión y dominarán, yo creo, Sí. la posesión 100% contra Bélgica. Y el dato de posesión es bajísimo de Bélgica en la Nations League, es de un 32%. Por lo tanto, yo creo que va a ser la selección del grupo con menos balón. Sí, Por lo tanto, seguramente sea así. el, contra- el contraataque va a ser su principal arma. Sí, lo cual no quiere decir, evidentemente, que sea un equipo más débil por eso, simplemente que tiene otras armas diferentes. No, No es un equipo de balón, no, sino es un lo equipo tienen muy más de claro, lo tienen contraatacar. Claro, clarísimo. cuando tienen el balón, en lugar de aguantarlo, pase largo, correr y que sea lo que Dios quiera. Y eso pasó, por ejemplo, contra España, que se vio muchas veces que tenían el balón 5 segundos, 10 segundos y se la quitaban de encima rápidamente porque no querían tener el balón. No es un equipo que le guste tener el balón, porque tampoco tiene jugadoras, en mi opinión, que tengan esa capacidad de toque. Luego, en cuanto a cómo han llegado al torneo, pues en esa fase de clasificación para la Eurocopa, en el grupo de España, fueron bastante mal. Solo ganaron un partido contra la República Checa y luego otro empate contra la República Checa, y perdieron tanto con Dinamarca como contra España ambos partidos. Y luego se han clasificado ganando a Grecia primero con un 5-0 en la vuelta, y a Ucrania con un 0-2 y un 2-1 en el último partido. Y como digo, en esta Nation League pues ha sido una selección que ha ido un poco de menos a más, porque empezó con 3 derrotas consecutivas contra España, Portugal e Inglaterra, y luego ganó Inglaterra en ese cuarto partido, una Inglaterra que ya le ganó, por ejemplo, en la anterior Nations League, lo cual habla de que es una selección que tiene armas para ganar a Inglaterra, que es una selección, pues evidentemente, la favorita para ganar la Eurocopa. Luego perdió contra España y ganó cómodamente a Portugal, con lo cual, pues ya con ese puntito también de moral extra, después de ganarle un rival duro como es Portugal, de quitarle esas buenas sensaciones con ese 0-3 tan contundente. Y es un equipo que, como digo, la estrella es Goulart, y así las estadísticas lo muestran. Tienen en esta Nations League marcado 5 goles. Goulart, 2 para Van Avermaet, 1 para De Gagny, que fue el que le metió a España en ese 1-5 reciente. Y asistencias también para Goulart, 2 asistencias, una Teulings y una Janssens. Con lo cual, en goles asistencias, 7 de Goulart. Y ha metido finalmente Wow. Portugal, Bélgica en estos partidos 9 goles. Es decir, de los 9 goles anotados, 7 son gol o asistencia de Goulart. Es que es eso, Es yo creo que todo. Bélgica puede ser clave, porque yo creo que también defiende bastante mejor el área o mejor que Portugal. Por lo Sí. tanto, si juntas ese bloque más las transiciones más Tessa Boulaert, yo creo que te queda una selección un poco más potente que Portugal. Sobre todo estando Kika, que no es titular debido a la lesión que ha tenido, pues yo creo que eso puede a lo mejor marcar la diferencia a Bélgica, pero bueno, ya veremos. Sí, obviamente. Yo creo que es verdad que tampoco los datos son muy buenos por parte de Bélgica, que solo ha conseguido una portería cero en este Nations League con un 0-1 que le metió a Portugal. Pero bueno, es un equipo que creo que defiende mejor que Portugal. En ese sentido, creo que es un equipo más sólido. Es verdad que España se vio en el primer partido en el Ciudad de Valencia, que le costó muchísimo marcarle gol a Bélgica, aunque llegó el gol y ya todo ayudó mucho más. Pero es verdad que es una selección que creo que es un poquito más granítica en el centro del campo y en defensa. Y por ejemplo, en Y defensa es un equipo que gana mucho más duelos, gana 54% por claro, partido. Es verdad también de los equipos que más pierde, porque pierde 119 balones por partido, por lo que digo también que es un equipo que le gusta mucho llegar con el pase. Y por ejemplo, acierto del campo contrario tiene un 53% de pase, cosa que otras selecciones tienen mucho más posesión de claro. balón. Luego, el tema de los tiros, pues por partido 5,5.
y 2 contra esa portería, con lo cual es un equipo que tira poco por partido, pero Sí, muy efectivo. poco. Porque, por ejemplo, en Sí, efectividad, efectivas son. pues tienen 1,5 goles por partido, tirando 5,5 por partido. Es decir, más o menos Es- más de 1 de cada 5 tiros van dentro. No es una estadística y el fantástica, pero tampoco es mala. No, está bien. Y el porcentaje de Bullard en cuanto a los tiros a puerta del equipo es que debe ser altísimo. Sí. Debe ser un 70% o así. No tengo el dato, pero esa Bullard obviamente es la jugadora que con más precisión en disparo, con bueno, ambidiestra no, pero domina muy bien las dos piernas para definir y lo hace de lujo. Sí, sí, desde luego es la referencia de este equipo, es una pedazo de delantera, una jugadora rápida, vertical, que tiene remate de cabeza fantástico, que lee muy bien el juego, que es la capitana además, bueno, es un poco, pues bueno, no, un poco no, es completamente la figura dentro del campo, fuera de él, y es un pedazo de futbolista de Sagular, que en Y esta es la líder selección, a nivel ofensivo y de y todo. la líder del vestuario. Sí, de todo, No, el efectivamente. otro día cuando comentábamos un poco jugadores a seguir de la Eurocopa, nos decían por aquí que era clave hasta para sacar los corners y para defenderlos también. Con lo cual, pues Sí, sí, bueno, efectivamente es la ya. jugadora sobre la que pivota el juego de Bélgica en todos los sentidos. Y que evidentemente pues, es la pieza fundamental del equipo. Luego también hay jugadoras interesantes en esa selección belga, como por ejemplo la recién jugadora fichada por el Sevilla, Yasina Blom, que es una jugadora veterana pero que tiene cierta experiencia ya en la Ali. También hay jugadoras jóvenes como Eunice, con 22 años, jugadora del Unión de Sí. Berlín, que es una jugadora que tengo ganas de verla. Tiene calidad para filtrarle pases por ejemplo, a Bullard, Mm. que es una conexión que buscan también. Luego otra jugadora de Inter de Milán como De Truyer, con 21 años, jugadora muy joven y con experiencia también en la élite con el conjunto italiano, donde ha sido una jugadora también claves para conseguir esta segunda posición en la Serie A. Luego también el nombre defensivo de Janssens, con 21 años también, jugadora del Hoffenheim. Y bueno, en portería, pues como digo, Niki Ebrar, que es una portera capaz de todo. En la última Eurocopa se salió, hizo un torneo fantástico, fichó por el Chelsea, no juega nada en el Chelsea, ahora está en el PSV. Y que si tiene el día, pues te puede amargar la tarde a cualquiera. Es una selección que tiene jugadoras que tienen, bueno, igual por rendimiento individual no es la selección más potente, pero que a nivel colectivo, pues ya sabemos que este tipo de torneos normalmente los equipos mejoran su rendimiento y de repente pues hay jugadores que rinden muy por encima de lo esperado o de lo que suelen hacer en su carrera, pero también la magia un poquito del torneo de selecciones. Sí, es un bloque realmente. Yo creo que Portugal no es tan bloque, aunque se pueden juntar con el balón y tener buenas posesiones de calidad. Luego Italia también ahora comentaremos que es una selección que propone con balón y tiene buenos momentos, sobre todo con la centrocampista, que ahora se me ha olvidado el nombre, Giuliano, claro. Juliano, sí. Manuela Giuliano, que es increíble, tiene una calidad. A mí me recuerda un poco a Tere Abelleira porque también centra los Mm. corners y lo hace muy, muy bien. Puede ser un poco comparación. Y acabando con Bélgica, el calendario que tiene en el torneo empieza al principio contra Italia el próximo jueves. En 2 días juega contra Italia el primer partido. Recordamos luego contra España el segundo partido. Y acaban contra Portugal. Con lo cual empiezan con un partido en el que pueden sumar. De hecho, deberían sumar. Es un rival que no se les da tampoco muy mal. De hecho, recuerdo que en la última Eurocopa también jugaron ambos equipos. Y si no me equivoco, empataron, creo. Voy a comprobarlo, pero me parece que empataron. A ver. No, ganó Bélgica 0-1. Ganó 0-1 Bélgica. Y que también, Ostras. por ejemplo, ya había ganado anteriormente en la Arnold Clean Car Club. Así que, bueno, se le da bastante bien jugar contra las italianas, que solo han ganado una vez en 5 enfrentamientos. Y fue en el clasificatorio para el europeo, perdón, para el mundial del 2019. Y bueno, es evidentemente el partido clave para ellas. Luego contra España, pues le tocará sufrir un poquito, porque es complicado sumar ante el equipo de Monte Tomé. Y luego acaban jugando contra Portugal en la última jornada, mientras, por ejemplo, Italia juega contra España. Con lo cual, en caso de tener que recuperarle puntos a Italia, mejor rival Bélgica tiene que la selección transalpina, que vamos con ellas, el equipo que cierra el Sí, grupo para España, un combinado que conocemos muy bien, con jugadoras con experiencia, mucha experiencia sobre todo en la liga italiana, sí. también por supuesto a nivel internacional, algunas de ellas con pasado en España, como el caso de Linari, también por ejemplo
jugadoras muy conocidas de nivel top, como el caso de Giuliano, Bonansea también, Girelli, Cantore, que es una jugadora que me gusta mucho, Caruso, que ha renovado recientemente con el Bayern de Múnich, y también, por ejemplo, en portería, Giuliani, la portera del Milan, que es una de las mejores porteras de la liga, y también, por supuesto, de esta Eurocopa. Sí, de Giuliani es que incluso tiene buen juego en largo, es precisa en balones largos y es una de las mejores porteras de, no sé, en el top 8 mejores porteras de la Eurocopa, segurísimo ella. Y aparte tiene esa experiencia y es viable, es muy fiable bajo palos. Sí, la lista de Italia que la tenemos aquí en pantalla. En portería, Baldi, Durante y Giuliani, como decimos, que es evidentemente la portera titular de la selección italiana. Defensa para Boatin, Lucia Di Guglielmo, Martina Lensini, Elinari, Olivero, Piga y Salvai. Dentro del campo para Ariana Caruso, Maruena Giuliano, Goldoni, Giada Greghi, Satzer y Severini. Y arriba, Chiara Beccari, Bonansea, Cambiaghi, Sofia Cantore, Cristiana Girelli, Piemonti y Serturini. No es una mala selección, ni mucho menos. Creo que tienen un centro del campo creativo, con Caruso, sí, con Giuliano y con Greghi, que a mí me gusta bastante. Es una jugadora muy interesante la futbolista de la Roma. En ataque tiene mucho talento, con Beccari, con Bonansea, con Cantore, con Girelli. No está, por ejemplo, Giacinti, que es una jugadora importante también para la selección italiana. Me sorprende igual un poco eso. Entiendo que igual el motivo físico, porque yo creo que por trascendencia, por importancia en el juego, yo creo que es una jugadora importante. Y luego también en la defensa, porque tiene mucha experiencia. Con Di Guglielmo, con Linari. A mí me gusta. Con Boatin. Me parece un equipo, una selección equilibrada defensa-ataque. Que en defensa tiene una jugadora que va mejor por arriba y otra que es más contundente en duelos terrestres. Por lo tanto, se complementan bien. Y aparte tienen calidad también para filtrar buenos pases desde atrás con las jugadoras de la línea defensiva. Sí, totalmente. Un dato que me llama un poco la atención de la selección italiana es que la jugadora más joven del equipo, y la única que tiene menos de 25 años, es Chiara Beccari, con 20 años. El resto también, bueno, quitando también a Eva Sace, que también tiene 20 años, y Severine, que tiene 21, están todos en 25 años o más. Eso habla también de que es un equipo con experiencia y que saben bien lo que es competir al máximo nivel. Una carta a su favor, y yo creo que a lo mejor pueden acabar siendo segundas por esto y más cosas que comentaremos. Es un poco opciones, claro. Diría que es la selección más efectiva a balón parado del grupo. No tengo el dato, pero yo creo que puede ser porque Giuliano centra de maravilla y tienen ahí para rematar tanto a Lanzini, por ejemplo, para rematar. ¿A quién más tenía apuntado? Hombre, es verdad que centros acertados, el porcentaje que tengo de ellas es un 39,8. Con lo cual, rematar bien 4 de cada 10 centros es una muy buena cifra. Sí, es de las más altas que yo recuerdo. Luego está Girelli, que es una delantera con buen remate cabeza, que ha marcado algún gol de centro lateral. De hecho, es la máxima goleadora de la Nations. Es cierto que con 3 goles, pero bueno, es una delantera con experiencia y que para entrarte los últimos 20 minutos suma muchísimo. Y veremos, Piemonte va a ser la titular, es una delantera bastante completa que te gana duelos aéreos, que tiene bastante gol, creo que ha marcado 17 goles en la Serie A, en la Liga Italiana, y te fija bien a las centrales, por lo tanto esos espacios que se generan tras fijar a las centrales los aprovecharán muy bien Caruso, Serturini si juega, yo creo que puede jugar ahí en el perfil izquierdo y pueden hacerlo muy bien con esas rupturas a las espaldas de las laterales rivales. Sí, desde luego yo creo que es un equipo que tiene armas muy importantes en el equipo. Sí. Fue falta también, por ejemplo, la presencia de Dragoni, que no estará en esta Eurocopa por esa lesión que ha tenido recientemente. Pero tiene una selección muy interesante con jugadoras de experiencia. Tenemos aquí el 11 que planteas, un 4-3-3 o 4-1-2-1. Bueno, un poco defendiendo de los partidos que jueguen. En portería Giuliani, defensa para Linari y Lensini, lateral derecho para Di Guglielmo, izquierdo para Boatin, Giuliano, Caruso y Severino, un centro del campo de mucho nivel, y arriba Cantore, Serturini y Piemonte. Puedo ver también, por ejemplo, a Beccari jugando
de Sí, inicio. Beccari puede jugar por la izquierda. Ha jugado, creo que contra Suecia fue titular y dio una asistencia o marcó gol. Y es una jugadora también que suma muchísimo en ataque con ese último pase, con ese desparpajo y lo hace muy bien. Sí, también a Bonansea la puedo ver de inicio, es una jugadora que desde luego puede tener ese nivel. Salváis también en defensa puede ser otra de las alternativas. También viendo un poquito estadísticas, Girelli puede jugar también de inicio, aunque es verdad que yo la prefiero más como revulsiva, como jugadora que puede marcar en segundas partes, pues, sobre todo por su veteranía, aunque tampoco que sea una joven. Pero bueno, es un equipo que tiene cosas muy claras, que tiene un juego bastante clásico, italiano, de aguantar, de... No es igual un juego muy atractivo, pero es un equipo muy efectivo. Es un equipo que tiene un estilo de juego, como digo, muy italiano, de defensa férrea, de cometer pocos errores, no hacer igual cosas muy valientes, pero mantener estructura siempre y luego sobre todo ser efectivas, marcar a balón parado, ser un equipo que aprovecha mucho también en contraataque y que sobre todo se Y el basa en eso, contraataque. en ser un equipo sólido. Y aquí es donde igual le puede dar la fórmula para ser el equipo que pase a la siguiente ronda. Sí, sí, es un equipo compacto que yo creo que contra España van a jugar con un 1-5-3-2 o 1-5-4-1, pero contra las demás selecciones pueden jugar perfectamente con este 4-3-3 y van a desplegarse bastante bien por banda con las laterales, con Guglielmo y con Biatini, y ahí lo pueden hacer muy bien. Sí, por ejemplo, en este partido contra España, que fue recientemente en ese amistoso que acabó por empate a 1, jugó Italia con un 3-4-3 o con un 3-5-2, porque al final era más Cantore y Acinti con Bonansea un poco más atrasada, con tres centrales, Linari, Lensini y Di Guglielmo, con Bergamaschi, que no está en esta lista, y Boatini en los laterales. Y luego, por ejemplo, recientemente en ese partido ante Gales, que jugaron en este último ventana internacional, pues jugaron con un 3-4-2-1. Pueden jugar un poquito con sistemas diferentes. Es un equipo que tiene alternativas en esa Sí, es selección. flexible a Y nivel táctico. sí, por ejemplo, también contra Suecia fue ese 4-3-3 que comentabas antes, con Piemonte en ataque, con Bonansea, con Cantore. Es un equipo que tiene alternativas y que tiene también esa capacidad táctica de ser un poco camaniálico en ese sentido. Luego también en cuanto a la selección italiana, es un equipo que a mí me destaca mucho el aspecto táctico. Es un equipo que no pierde la marca nunca. Es un equipo que está siempre bien colocado y que, por ejemplo, hay una cosa que me llama un poco la atención de ellas, que nunca son goleadas. Es decir, pueden perder partidos, No. pueden perder, por ejemplo, perdieron contra Dinamarca o contra Suecia, pero es rarísimo encontrarles perdiendo, bueno, el año pasado, por ejemplo, perdieron un partido contra Inglaterra 5-1, un amistoso, pero normalmente es un equipo de 0-1, 1-0, 1-1. Es muy raro ver las goleadas y eso también habla muy bien del equipo italiano porque es un equipo sólido, que compite, que tiene cosas muy claras y que puede que no tenga el día, pero que sabe adaptarse, que sabe aguantar y buscar su oportunidad. Y eso en este tipo de torneos creo que es muy importante. Sí, son muy firmes siguiendo las marcas, como bien comentas, y es un bloque bastante difícil de batir, aunque bueno, también tienen sus debilidades, las espaldas de las Sí. dos laterales y ganando duelos, sobre todo Boatini, sufre bastante a su espalda, así que veremos a espalda encarándole bastante. Y también quería comentar sobre Caruso, que es una jugadora que también tiene esa visión para filtrar en el último tercio esos últimos pases y también tiene buen disparo. Es cierto que a lo mejor no tiene mucho gol. También es algo que le falta a Italia, a lo mejor una delantera que te marque bastantes más goles. Yo creo que en la fase de grupos de la Nations lo hemos visto, que la Sí. máxima goleadora ha sido la veterana Girelli, que no va a ser titular en esta selección. Y luego sobre Serturini, es una jugadora que te aporta esa llegada a línea de fondo, que conduce y progresa con la conducción bastante bien. Y luego sobre Cantore también llega a línea de fondo, tiene capacidad para centrar muy bien. De hecho, alguna asistencia ha hecho en la Nations y hay que vigilarlas a ellas dos, que no centren con facilidad, que las incomoden. Y hay que vigilar a Italia en ese aspecto. Sí, la que más goles ha metido ha sido Girelli con 3 goles. Luego está Cambiaghi con 2 y con 1 Caruso, Linari, Cantore, Severini, Bonansea y Di Guglielmo. Y en asistencias la mejor es Giuliano con 4 y luego está con una Caruso, Cantore, Boatín y Beccari.
Con lo cual pues, Es está que un no tienen poquito claro. extremos con gol, no tienen jugadoras de banda que tengan gol. Sí, es un poco ese problema que tiene Italia, pero que Tienen luego a su como vez... Sí, tienen a 4 o 5 jugadoras que te filtran muy buenos pases, pero claro, les falta esa jugadora, que yo creo que si tuvieran esa jugadora que como Tessa Boulaert, yo creo que 100% la pondríamos como segunda, pero casi sin sí, es un dudarlo. Pero equipo que bueno, siempre se espera mucho de ellas, porque siempre pues la ves con opciones, es un equipo compacto, es un equipo ordenado, con jugadoras conocidas, pero he nunca visto hoy un acaban. 3% le dan un 3% en la Eurocopa, más que a Bélgica y más que Sí, a bueno, a ver, Portugal, por ejemplo, obviamente. bueno, es que sería evidentemente que pasa a cuartos de final, donde ahí, pues en un primer Claro, partido contra el primero del grupo A, pueden tener también opciones de pasar a las pueden semifinales. tener opciones, cierto, es verdad, Yo no claro. lo veo imposible, Contra pero Noruega o evidentemente Suiza o... es un equipo que también es capaz de quedar fuera en fase de grupos, porque lo vimos también en la última Eurocopa, que no ganaron ningún partido, tampoco lo hicieron en el último Mundial, donde perdieron partidos a priori donde eran favoritas, como esos partidos ante Inglaterra, perdón, ante Argentina, que, a ver, lo tengo por aquí, ganaron 1-0, pero luego perdieron, por ejemplo, contra Sudáfrica 3-2, aparte de recibir ese 5-0 por parte de Suecia, pero al final es una selección que está, pero le falta algo, al final nunca acaba de dar ese pasito, y por ejemplo, en esta Nations League sí que ha ido más o menos bien, porque ha ganado a Gales, a Dinamarca, pero ha perdido, por ejemplo, también con Suecia, ha empatado otro partido con Suecia, y la anterior Nations League, pero en la fase de clasificación para la Eurocopa, pasaron segundos de su grupo, pero en un grupo integrado por Países Bajos, Noruega y Italia, pero ni Finlandia, y pasaron segundas con 2 victorias, 3 empates y una derrota. Uf, Es decir, que tampoco pasaron muy sobradas, ganaron 2 partidos ante Países Bajos y Finlandia, los dos en casa, y luego fuera de casa, empate contra Noruega, empate contra Países Bajos y derrota contra Finlandia, con lo cual, son algo irregulares. Yo creo claro, que el tema es ese. Un que compiten muy poco bien le ante sucede rivales como... tops, porque ganaron, por ejemplo, a Países Bajos, ganaron recientemente a selecciones como Dinamarca 0-3, o a España la empataron 1-1, ganaron, por ejemplo, también a Alemania, pero luego contra selecciones de menor nivel les cuesta imponer esa capacidad que sí que demuestran contra rivales de mayor entidad. Y eso es lo que este torneo le puede marcar un poquito la diferencia. Porque ante España competirán bien, casi seguro. También es verdad que es el último partido y puede que España llegue ya sin jugarse mucho, pero competirán bien seguro. Pero luego hay que ver contra Bélgica y contra Portugal si son capaces de imponer ese nivel que en teoría tienen. Que es la duda que siempre tengo con Italia, que es un equipo que se espera mucho de ellas, porque ves que contra equipos tops compiten, pero luego contra selecciones a las que deben imponerse, no lo hacen. Sí, nos comentan sobre Giacinti en el chat. Lexa nos comenta. Y apuesta ella por Italia, que pasa de grupo. Yo también, yo creo que Italia va a pasar como segunda clasificada. Es la lógica que dicta. Al final es el segundo mejor Sí. equipo del grupo, sobre todo en cuanto a nivel, en cuanto a competir y todo eso. Pero es que es un poco la duda con Italia de siempre, de contra equipos tops compiten, pero luego los equipos que deben ganar, no. Sí, sí, no sé si es un tema mental o qué, porque También yo un creo poco que de les juego, cuesta a ¿no? lo Por lo que mejor. dices. Porque al final tiene esa Sí, goleadora. Es un equipo que le gusta también mucho lo de contraatacar. Y los equipos que no les dejan contraatacar, que les hacen tener el balón, tienen más sufrimiento ahí, porque no generan tanto con balón. Por ejemplo, en estadísticas, en esta última Nations League sí que son un equipo que tiene mucho balón. Un porcentaje de 50%, que no es tampoco una estadística muy grande, pero por ejemplo, mucho más que Bélgica. Y en ese partido contra es Bélgica, una selección muy, muy empate, por así decirlo, que claro, encaja sí. poco, pero marca poco. Por lo tanto, está ahí en esos empates que si tuviera que apostar porque a una selección empata 100% es Italia. Y luego, por ejemplo, en tiros totales por partido tienen 13,7 y en goles 1,8. Es decir, un porcentaje ya mucho peor. De Bélgica hablábamos de un 1 de cada 5, en Italia 1 de cada 13. Eso ya es un problema importante. Sí, veremos. Yo creo que
será importante obviamente esos partidos contra Portugal y contra Bélgica, sobre todo contra Bélgica, que yo debut, quiero sí. ver ese partido contra Bélgica, el debut va a ser muy clave en este grupo de cara a esa segunda plaza, a esa segunda posición y yo creo que hay que ver esa primera jornada al completo. Bueno, yo casi seguro que el grupo me lo veo Yo casi todos sí, los partidos vamos. o todos. Este grupo y los otros 3 también, todos los partidos. Luego es verdad que cuando se Sí, juntan a la venga, misma hora va a ser más complicado verlo a la vez, pero se ve al día eso es siguiente. verdad. Sí, a ver, y realmente en todos los grupos hay muchos partidos interesantes. No sucede lo mismo con el Mundial de Clubes, que hay partidos que es imposible decir, porque son partidos muy desigualados. En cambio, en esta Eurocopa femenina veremos muchos partidos que estarán igualados y en fase de grupos ya hay auténticos partidazos y con muchísimas ganas de disfrutarlos a partir de día 2. Sí. Comienza el torneo, empezará en este caso ese Islandia-Finlandia. Italia comienza un día después en ese partido contra Bélgica y luego tendrá que enfrentarse primero a Portugal y luego contra España. Es un poco un nivel de dificultad ascendente, diría. Empieza con Bélgica, que es quizá, o puede ser, el menos fuerte. Portugal, que puede ser un poquito más o no, luego lo veremos. Y acaba contra España, que es evidentemente el coco del grupo, con lo cual puede ser un poco esa sensación de ir poco a poco para encontrarse en el torneo. Decían por aquí en el grupo que ven a Italia pasando a la siguiente ronda. Dice por aquí Rebotocho que por experiencia gestionar tensiones es importante. También comenta por aquí Lexa que contra España solo ha ganado últimas 5 enfrentamientos 2 veces y 2 por la mínima. Sí, tengo por aquí también el dato. Ha sido en ese último partido en ese penúltimo partido en la Nations League que ganó España 0-1 con gol de Gini Hermoso en el 90. Luego también ese partido en un amistoso en la Copa de Chipre en 2018 que ganó España con goles de Patrick Guijarro y Amanda San Pedro, ya hace tiempo de entonces. Y luego, por ejemplo, empates en ese contra Italia y una derrota que fue ese partido en Pasarón, en Pontevedra, de hace un año y medio más o menos, en ese 1 de diciembre, que ganó 2-3 Italia en un partido en el que España es verdad que tampoco se jugaba nada porque ya estaba clasificado para la Final Four de la Nations League en ese momento, aunque es verdad que esta derrota pues no fue agradable. Evidentemente es un equipo importante, es un equipo con buenas jugadoras, pero yo lo que digo, que ante los tops siempre da la cara, pero tiene que dar también ese callo ante los rivales a los que se debe imponer. Acabando un poquito por este grupo, vamos con nuestro pronóstico, Venga. con cómo vemos el grupo. Yo y mucha gente, primero España, ahí creo que no habrá muchas dudas. A ver, España puede no acabar primero de grupo, todo puede ser, pero sobre el papel debe hacerlo y con pleno de victorias. Luego habrá que ver si jugando bien, jugando regular, pero ganando mínimamente los 3 o 2 partidos de los 3 primero de grupo. Para mí, segunda posición va a ser Portugal. No lo sé muy bien por qué, quizá por cómo viene compitiendo últimamente, por que es un equipo que me da más seguridad que Italia, por ejemplo. Tercero veo a Italia y cuarto a Portugal. A Bélgica, ¿no? Y yo Bélgica, sí. Vale. Yo veo a España primera, obviamente, Italia segunda, tercera Bélgica y cuarta Portugal. Yo creo que Italia tiene un calendario trampa, pero para mí es favorable realmente. Yo Para mí es prefiero ir bueno, sí. de menos a más. Porque al final Es puedes mejor sumar ir de 6 menos a puntos más. antes del partido contra España. Y ojo, si sumas esos 6 puntos, puedes plantarle el bloque Sí. mega bajo que independientemente cuántos puntos tenga en la última jornada, lo va a plantar ese bloque bajo, pero puede resistir ahí bastantes minutos y que España sufra para esa primera plaza, pero bueno, eso ya es una hipótesis, pero bueno, no la descartemos, que España se tenga que enfrentar a un bloque ahí muy duro en la última jornada, pero yo creo que tampoco es que a Italia se le dé tan bien defenderse ahí con tantas jugadoras atrás. Yo creo que España conseguiría romper ese muro. Sí. Y nada, también voy a decir mi jugadora, la jugadora que yo creo que más goles va a marcar, yo apuesto por Claudia Pina. Aunque ojo, Esther,
No, es verdad que Pina, lo comentamos un poquito antes, ya con esa flechita de que todo lo que hace lo hace bien, Sí. le sale bien y todo, una jugada que va a nada, acaba en gol. Es verdad que está en ese momento de fluidez que todo sale bien. Pero sí, puede ser un poquito la sensación con Italia de que puedan ser el segundo de grupo. A ver, yo creo que evidentemente la clave es ganar en el partido contra Portugal, porque si, bueno, contra Bélgica, perdón, porque si tienen que empezar ya remontando o con derrota o con empate, pues ya se complica un poco más teniendo en cuenta que la última jornada juegan contra España. En Contra cuanto a su España, sí. historia en las Eurocopas, pues la verdad es que tampoco tiene tan buenos resultados, porque su mejor participación fue en el anterior siglo, en el 93, jugaron dos finales, una final en el 93 y otra en el 97, y anteriormente también dos semifinales en el 87 y en el 89. También en el 91 y en el 84. Pero en este siglo, de momento, solo han conseguido una vez pasar a cuartos de final, pero dos veces, en Finlandia y en Suecia. Y últimos dos torneos se quedan en fase de grupos con una victoria entre los dos torneos. Con lo cual es una selección que tampoco tiene historial muy bueno en la Eurocopa, o al menos en este siglo, porque como digo, aún ha pasado de cuartos de final y su mejor participación es esa. Pero es verdad que es una selección que se debe esperar que compita. Yo estoy de acuerdo que es la segunda mejor de este grupo, pero esto es lo que dicen los papeles, que ya sabemos que los papeles Lo tienen luego que una vez, demostrar, sí, sí. claro, una vez empiece el partido y veamos lo que pasa en el terreno de juego, pues puede cambiar mucho. Dice por aquí Rebotocho que Portugal las ve capaz de lo mejor y de lo peor, que las bajas de Kika y Jessica Silva por lesión mejoraron el nivel, remontaron y ahora convocadas no sé cómo llegan. Es un poco también la duda, obviamente. Sí, sí, es Es verdad que que la segunda plaza está abierta porque no, sí, no me fío de ninguna de las tres selecciones, sí, yo tampoco. tanto para bien como para mal. Es que no sé, no me generan certeza. Es como un poco Dinamarca, ¿no? Que Mm. a saber. Que puede ser segunda de grupo, pero también puede quedar eliminada. Y dice por aquí Así es. Robotocho, España, Italia segunda, Bélgica tercera, cuarta Portugal. Y Rulebox repite el mío con España, Portugal, Italia y Bélgica en última posición. También quiero decir una cosa y es que igual entre segunda y cuarta posición hay 1 o 2 puntos. No creo que haya ningún equipo con 0 puntos, Así es, sí. ni No, yo tampoco tampoco. bueno, 2 con 1 es imposible porque no es posible, pero no creo que haya ninguno que pase segundo con 6. No veo ese escenario de 9 España, 6 el segundo y luego ya el resto veremos. Yo creo que va a ser un poco, Ojo, un doble empate o un triple empate ahí en la sí, segunda posición. No es lo que veo un es poco, un sí. grupo España igual como en con el 9, grupo A, ¿no? En el grupo A sí. también se puede dar algo así. Sí, es verdad que en el grupo A no hay una España, no hay un equipo superior, pero sí. Pero puede haber perfectamente equipos que estén ahí con 4 puntos, con 3, incluso puede pasar alguna de ellas en triples empates. Al final todo puede estar muy igualado. Y aquí es muy importante, creo, en duelos entre ellos, ese goal average particular y también el general. Porque, por ejemplo, Italia aquí creo que tiene una ventaja que es de los equipos que mejor defiende, que al final partidos que puedan Totalmente. perderlo de menos goles puede ser muy importante. Dice por aquí Lexa, España, Italia, Bélgica y Portugal. Hace otra combinación. Aquí Lulia dice que muchos no creen en Portugal. A ver, yo tampoco creo mucho en Portugal Yo de pasar sí tampoco. o sí, pero la veo como la posible apuesta de pasar a cuartos de final por cómo está el equipo, por las jugadoras que tienen y por un poco también A mí me trayectoria. alegraría. A mí me Sí, alegraría, la verdad, que las dos ojalá que sí. selecciones de la península ibérica pasen, estaría guay. Ojalá que sí. Y dice por aquí Ani, España, Portugal, Italia y Bélgica, que es un poco lo que he dicho yo, pero también repite que no ve muy clara la segunda posición. Totalmente. Yo la segunda posición, cualquiera de los tres equipos puede estar ahí. Luego, evidentemente, pues habrá que ver. Y goleadora del grupo, pues mira, tú has dicho Pina o, bueno, a Esther también la has nombrado por ahí. Mm, no es fácil, ¿eh? No... A ver, va a Si ser alguien de estuviera España, Aitana, a yo lo creo. mejor. A ver, Aitana es que jugando solo 2 partidos como mucho, pues lo veo difícil, ¿no? Claro, no. Pero voy a Estuviera. decir Mariona, que creo que es la que tira los penaltis, Bueno. además. Ah, mira, está bien esa, me gusta. También También es el tema de los cierto penaltis que. es una cosa que hay que mejorar, porque España últimamente los Pero, penaltis no van bien. pero ¿ves que España provoque muchos penaltis por los perfiles que tiene? A mí eso me No genera algo provoca de duda. muchos, pero
Es cierto que por demérito de las defensas rivales, creo que en la Nations hubo un par, ¿no? Que nos han pitado a favor, que recuerdo. Ahora contra Bélgica en el primero no, contra Inglaterra no nos pitan creo ningún penalti a favor, pero No. contra Portugal recuerdo creo que a lo mejor sí, ¿eh? Es verdad también que el O de en Inglaterra, Bélgica fuera de casa. con VAR, nos pitaron un penalti. ¡Buah! Porque esa mano Vaya era partido, mano clara. Sí, Entonces, ya. habiendo VAR, Sí, sí. yo creo que pueden pitar algún penalti. Era clarimosísima esa mano, era, vamos. Sí. Muy punible. Entonces, claro, eso ya puede cambiar. Pero es verdad que no pitan muchos penaltis a España. Pero es un apartado que igual no es el mejor. Que hay que mejorar un poquito ahí. Porque Alexa, por ejemplo, falla últimamente algún penalti. Mariona creo que es un poquito la más segura. También puede tirarlo Aitana o Claudia Pina, que en este momento pues quiere seguir un poco la elección. Porque tal y como está lo mete todo. Pero bueno, veremos. Así que aquí dejamos nuestra previa del grupo B, el grupo de España. Creo que hemos dejado un poco todo bien explicado. España, Italia, Bélgica, Portugal. Qué selecciones tiene, jugadoras, claves, estaciones, un poco todo. Así que nada más, aquí en comentarios dejaré vuestra opinión. ¿Qué jugadoras creéis que pueden marcar este grupo? ¿Qué jugador que queréis ver en este mismo grupo? También, por supuesto, cómo creéis que acabará quedando. También qué opináis de España, cómo llega al torneo, qué opciones le veis. Y por supuesto, aquí otra cosa, como siempre, en los comentarios abiertos a contestaros. Así que nada más, un fuertísimo abrazo. Volveremos mañana con ese bracket de la Eurocopa. Último día toca, como siempre, gafar a selecciones. Así que mañana tocará ponernos un poquito a poner ese bracket. Y mientras tanto, dejadnos aquí vuestro comentario, vuestro like, suscripción, haced miembros del canal. Y nada más, un fuertísimo abrazo. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Adiós.